Doctora María Florencia Maruco, bienvenida a esta, la última etapa del concurso 2022. Es su primera participación en un concurso Ujú. bueno, de la provincia de Neuquén. Sí. ¿Cómo se ha sentido? Bien, la verdad que fue una experiencia muy satisfactoria para mí. Ya sea el resultado que sea, yo lo evalúo muy positivo para, digamos, tanto aprendizaje como experiencia personal superadora para mí. No sé si... No, Le cuento. sí. Como resulta de estilo, le voy a ceder la palabra Ujú. para que usted se presente. Luego, consejero y consejera le van a hacer algunas preguntas. Así que, su tiempo. Perfecto. Bueno, mi nombre es Florencia Marujo, tengo 29 años. Eh, Nací en Costa Rica, en Centroamérica. Mis padres estaban, por tema de crisis económica hace 30 años atrás, decidieron irse a vivir a Estados Unidos y vivieron ahí aproximadamente 6 años y luego vivieron en Costa Rica 4. Eh, Nací yo digamos, en el 94 y a los 9 meses que nací vinieron a radicarse a Argentina nuevamente y ya nos quedamos definitivamente. Eh, Crecí en la provincia de Buenos Aires, en San Antonio de Padua, que es zona oeste. Eh, Hice mi primaria y secundaria ahí, en el Instituto San Antonio de Padua. Y decidí estudiar abogacía en la Universidad Nacional de La Matanza. Eh, Me recibí en el año 2018 y mis experiencias laborales han sido, ya desde estudiante siempre me consideré muy curiosa y inquieta en relación a trabajar de algo que fue lo que estaba estudiando. Si bien mis padres siempre me han inculcado que me aboque a los estudios y que no eran quizás tan necesarios, yo siempre eh, fui de mandarme. Entonces, trabajé en diversos estudios jurídicos. Obviamente la realidad de Buenos Aires quizás que si bien hay muchas, hay oportunidades, digamos, de trabajo en relación a la abogacía, quizás el trabajo es muy precarizado y uno trabaja por experiencia que por otra cosa, obviamente, sobre todo cuando está estudiando. Entonces mi primera experiencia en un estudio fue como secretaria de la doctora Gabriela Modrow, que curiosamente, en ese momento, ya era el año 2016, quizás fines de 2016, eh, formaba parte del Instituto de Familia del Colegio Abogado de Morón y fue una de las primeras inscritas de, como abogado del niño en ese momento. Y yo, recién estudiando, veía que venían niños y adolescentes al estudio y yo miraba y ya en ese momento me intrigaba, obviamente. Eh, Luego de eso, trabajé en otros estudios, haciendo la procuración en un estudio de accidentes de tránsito, en donde procuraba los tribunales de Capital Federal, zona de Palacio de Tribunales y de Retiro. Eh, Era bastante, digamos, me llevaba toda la mañana. Eh, Luego de eso, trabajé en otro estudio que hacíamos más reclamos administrativos de las compañías de seguro, representando a los asegurados de la caja. Eh, y Mi última experiencia laboral en Buenos Aires fue en un estudio jurídico que realizábamos jubilaciones, ubicado en Villa Luz Uriaga, en Partido de la Matanza, y esa experiencia laboral quizás fue como la primera que me sirvió a mí, que era más un trabajo social, porque trabajábamos con mucha gente, digamos, mayor que quizás había accedido a un beneficio por una moratoria o, o una pensión y era trabajar esto con mucha caudal de atención a la gente y trabajar esto de la empatía y contener un poco la situación de vulnerabilidad que vive gente también mayor. Eh, bueno, me recibí en 2018 y en 2021, ya que mi padre trabaja en la industria petrolera en Rincón, eh, vine a conocer eh, y a raíz, digamos, de mi visita me hicieron una propuesta laboral dentro de la misma empresa donde mi padre trabajaba.
Y bueno, fue todo un cambio, obviamente abrupto, no sé si abrupto, pero digamos radical, obviamente, la vida que yo tenía en Buenos Aires a vivir en Rincón. Pero yo ya pasaron 3 años y lo evalúo de una manera positiva, porque si bien uno en Buenos Aires, o sea, mi ritmo de vida quizá era más acelerado, cuestiones de inseguridad que obviamente están latentes, que uno no vive tranquilo, y en Rincón, si bien la calma a veces es, digamos, o sea, pesa un poco, o sea, ya ahora ya no, porque uno hace las cosas, pero el cambio en el momento fue como, bueno, ¿y ahora qué hago? A mí me permitió no solamente desarrollarme profesionalmente, sino que concretar quizás sí, cosas al estilo personal y laboral que yo en Buenos Aires quizás lo veía muy difícil. Eh, no por mi falta de no sé, por tener falta de capacidad, al contrario, pero que quizás en la cantidad se hace más difícil. Eh, entonces, a principios del 2021 me radiqué en Rincón de los Sauces y trabajé en un grupo de empresas de servicios petroleros durante 10 meses aproximadamente, realizando tareas más bien con el derecho comercial, societario, lo que me permitió a fin de ese año proyectar, poner mi estudio jurídico. Me matriculé en el Colegio de Abogados de Neuquén. Anteriormente en Buenos Aires estaba matriculada en el Colegio de Abogados de Morón. Eh, y a principios del 2022 abrí mi estudio y comencé a litigar en el Rincón de los Sauces. Las causas en su mayoría de derecho de familia, cuestiones alimentarias, régimen de comunicación, divorcios, bueno, también alguna sucesión. He realizado trámites de adopción, que me encantó hacerlo, de la integración, de un caso muy lindo. Y a fines de ese año, del 2022, se me presenta la oportunidad de concursar en el Poder Judicial se abrieron los cargos de secretaria de la Defensoría, las secretarías de la Defensoría 1 y 2 de Rincón. Así que me postulé y quedé primera en ese momento, y comencé a trabajar en la Defensoría número 1 de Rincón con el doctor Pérez, Carlos Pérez, el defensor civil. Eh, y actualmente estoy trabajando ahí. Y bueno, en la defensoría cuando llegué, eh, obviamente estaban bastante colapsados de trabajo, sobre todo porque el doctor estaba subrogando la defensoría 2 y bueno, tenían bastante caudal de trabajo. Tenemos dos administrativas, y el doctor y yo. Conformamos un muy buen equipo de trabajo. Tenemos muchísimas usuarias. La realidad es que debemos tener aproximadamente 400, yo creo que más de 400 usuarios debemos tener. Obviamente más del 98% son cuotas alimentarias y, y si no va en régimen de comunicación, pero cuotas alimentarias, incidente de cuota alimentaria. Eh, y bueno, mi trabajo es, con el doctor todos los días nos dividimos tareas, solemos tener muchas audiencias, a veces tenemos hasta 4 por día. El 95% de los casos de familia del juzgado los absorbe la defensoría, cosa que tenemos mucho caudal de trabajo. Y bueno, mi trabajo más que nada es, bueno, asistir al doctor, confeccionar las demandas, los escritos, atender a los usuarios. Y bueno, hacer recursos. Como experiencia, yo estoy, digamos, contratada por empleo público. A mí tuve un contrato por 6 meses y en agosto se me vencía y el doctor pidió, por mi buen desempeño y demás, una renovación, por lo cual me lo renovaron. Em, y la experiencia en la defensoría, a mí me gusta mucho el trabajo de la defensoría. Y obviamente fue para mí un curso intensivo, digamos, ya sea de la realidad de Rincón, ¿no? De las problemáticas que existen, de litigar y de, digamos, el trato con las personas en sí. Así que eso sería una presentación. Muy bien.
Bueno, así que va a ser, ganes o no ganes, va a seguir viviendo en el estado del Estado. Sí. Este, a mí me interesaba preguntarte tu opinión sobre la edad de imputabilidad, que siempre se debate, correrla, no correrla, bajarla. Y por otro lado, me interesaba, en relación a esto, su opinión acerca de la autonomía progresiva de la voluntad. ¿Mm? Esa sería mi... Bien. La autonomía, bueno, justamente en mi examen oral hablé de la autonomía progresiva. Es algo que me llama, o sea, me gustó mucho encararlo en ese momento. La verdad que yo, digamos, no modificaría la edad de imputabilidad. O sea, sobre todo, a ver, me parece muy importante respetar eh, el tema del crecimiento y del desarrollo, digamos, de las personas en desarrollo, o sea, de los niños en personas en desarrollo. Obviamente con el tiempo van adquiriendo capacidades y obviamente responsabilidades y obligaciones, pero creo que antes de modificar la edad de imputabilidad o no, quizás hay otras cuestiones más importantes como digamos, hacer quizás políticas más de prevención o de educación, que, digamos, bajarles la edad de imputabilidad. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Bien. Usted hace un momento hizo alguna referencia así muy eh, cortita sobre respecto al régimen de adoptabilidad. ¿Usted está conforme con el régimen que tenemos de adoptabilidad? Si no, ¿qué cambiaría? La realidad es que a veces se torna, o sea, obviamente es bastante burocrático. Lo que sucede, se me va al rincón, obviamente, el, el tema, que quizás no, a ver, hay una problemática hoy en día de que esto de los casos que han tenido con esto de que se han extendido mucho a veces los temas de los periodos de guarda, que a veces es como que hay una cuestión de quizás de idiosincrasia donde la gente prefiere como no meterse en esos temas, ¿no? Como que cuando no tendría que ser así en realidad. Eh, eh, no sé, eh, a veces se torna bastante engorroso. ¿Qué le cambiaría entonces? Eh, quizás el tema de los plazos, hacerlo un poco más ágil. Bueno, gracias, doctora. Mira, Hola, buen día. buen día. Yo, sin necesidad de que me dé situaciones concretas, me gustaría que nos comente un poco cuáles son los casos más vulnerables que se ven en el Rincón de los Sauces, sin entrar a dar definiciones, características muy especiales que permitan identificar, ¿sí? Bien. No sé si me entiende la pregunta. Sí. Las situaciones vulnerables que se están viviendo en el Rincón, según la Nación de Brasilia, que ahí establece, hace un concepto y enumera. ¿Cuáles son los casos que usted ve en el Rincón de los Sauces? Aparte de los, o sea, por un lado, referido a lo que es el cargo por el que estoy concursando en relación a los niños, niñas y adolescentes, la problemática más importante que yo observo después de haber hecho un trabajo quizás de campo, de ir a la subsecretaría, hablar con la Defensoría del Niño,
Hoy en día el problema que hay en Rincón es la deserción escolar. Y también el tema de las adicciones en los adolescentes. Yo creo que, aparte del tema de violencia, que eso lo observo yo día a día quizás en mi trabajo de la defensoría, esas son las problemáticas más importantes que hay en Rincón. ¿Conoce la observación general 14 del Comité de Derechos del Niño? No, No la conoce. Bien. Y en las intervenciones que tiene la Defensoría en materia penal, ¿saben sobre qué cuestiones trata específicamente? Siempre hablando de Rincón de los Sauces, ¿no? la querella. Sí, en materia penal. Bien, o sea, la Defensoría obviamente actúa como querellante y Sí, institucional. ¿qué tipo de delitos se tiene como De abuso. En la Defensoría de Rincón tenemos, en la Defensoría de los Niños, por lo que me informaron, están a la espera de 8 juicios para el año que viene en cuestiones de abuso. No. Una última pregunta. Escuché que habla de usuarios. ¿Por qué utilizan ese término? Porque desde la Defensoría siempre usamos la terminología usuarios, porque como nos asigna el Servicio de Orientación Jurídica, nosotros en el sistema Lotus, que utilizamos, digamos, habitualmente, se los llama, digamos, técnicamente usuarios. Por lo general siempre son mujeres, ya que cumplen con la pauta, digamos, de acceder a la... Es un término establecido desde la Defensoría, Sí. llamar usuario a quien acude al servicio de... Quien pueda acceder a la defensa pública, digamos, se le llama usuarios. Nosotros, como un usuario de cualquier servicio, el usuario de servicio de transporte. sí, a mí me costó, digamos, ambientarme ese término porque obviamente uno le dice cliente, o sea, más que nada en el ámbito independiente, y pasa a ser es un usuario de la defensa. Está bien, nada más. Hola, doctora. Una pregunta referida a la competencia territorial, el cargo a cubrir. Bueno, además de Rincón, tiene conocimiento que la competencia llega, por ejemplo, a paraje Octavio Pico. ¿Conoce el lugar? ¿Conoce la idiosincrasia del lugar? ¿Qué me puede decir al respecto? Y en caso de ganar el concurso, ¿cómo desempeñaría su función en un lugar que está bastante alejado de Rincón? Sí. Y si conoce actualmente cómo se lo está atendiendo, si es que se lo está haciendo. La realidad es que desconozco si actualmente se lo está atendiendo. Sí conozco a Octavio Pico, porque como, digamos, he viajado frecuentemente, ahora no sé mucho que no voy, pero a Buenos Aires queda, digamos, de pasada cuando uno sale por el camino que va a 25 de mayo o a Catriel, que es un camino de ripio. Son aproximadamente, hasta llegar a Octavio Pico, yo creo que más o menos 1 hora y media por un camino de ripio que a veces suele estar en buenas condiciones y a veces no. La realidad es que las rutas de acceso a Rincón son están bastante en mal estado, hay muchos pozos. Bueno. Yo como en mi rol, en mi función, digamos, en caso de quedar de defensora, yo lo que propondría es ir, yo sea una vez por mes, digamos, a Octavio Pico, a conocer también, a ver, o articular, digamos, digamos, con las instituciones o digamos, la sucursal que haya ahí, a ver qué problemáticas tiene y cómo podemos apoyar. Eso en relación a Octavio Pico, y después creo que me preguntó en relación a Rincón. A mí hoy en día, digamos, por lo que he observado, me parece que como defensor también tenemos que hacer, o sea, desde la defensoría un trabajo de red con las demás instituciones, sobre todo con la educación, en conjunto con la subsecretaría. Y también otro de los problemas que tenemos al que tiene la Defensoría del Niño, porque estuve, digamos, preguntando y demás, es el tema de la salud. Hay mucha negligencia en relación a cuestiones de salud, aparte de la deserción de educación. Entonces, hacer hincapié, ya que tengo entendido que, digamos, en Rincón, digamos, tienen personal. Entonces, es una cuestión, digamos, de sentarse a hablar y, digamos, de establecer términos.
ya que a veces nos cuesta, escuché, y también yo desde la Defensoría, a nosotros nos cuesta conseguir un turno para una atención psicológica, y eso no solamente se traslada a mi Defensoría, que en todo caso son personas adultas, se traslada también a la Defensoría de los Derechos del Niño, y ellos tienen que tener prioridad, digamos, en la atención. Entonces, oficiar, digamos, a las entidades correspondientes y hacer un trabajo en conjunto. ¿Cómo cree usted si la institución al cual usted recurre, no le da un turno, por ejemplo? ¿Qué herramientas, y acá le hago la otra pregunta, qué herramientas cuenta hoy el cargo que está cursando? Eh, ¿Cómo juega el tema de la autonomía funcional de su cargo por función adjunta respecto de quien sería hoy su, por jerarquía, estaría por la dependencia de la Defensoría Titular de acá de Neuquén? ¿Cómo juega la autonomía? ¿Usted en el accionar solicitaría autorización para actuar o considera que tiene autonomía de actuación el funcionario que es el cargo? Yo, digamos, en ese sentido, entiendo que tiene autonomía y que oficiaría, digamos, directamente. Por ejemplo, ¿qué herramientas utilizaría para el caso que citó ahí? En el caso de que no consigan turnos, Sí. por lo que tengo entendido, directamente ofician al ministerio para que tengan los turnos y lo hacen rapidísimo. El tema es que hay que estar, porque también consulté en la Defensoría si es que solucionan y sí lo solucionan. El tema es que es como que están constantemente teniendo que hacerlo. Y por último, ¿cuáles considera usted que son sus fortalezas y debilidades para desempeñar este cargo? Mis fortalezas es, bueno, primero que me considero muy responsable en mi trabajo, empática. A mí lo que más me llamó la atención, quizás para concursar, fue que desde la Defensoría Civil yo todo el tiempo, digamos, estoy trabajando con cuestiones de derechos familiares que implican menores, pero quizás yo lo veo de una manera más secundaria. Siempre estamos hablando de niños, pero yo nunca les veo la cara o no los conozco. A ver, represento a la versión de lo que me dice la madre y voy a la audiencia y hablamos de niños, pero no, algunos de la Defensoría no los ve. Entonces, hay una cuestión quizás de idiosincrasia, y me ha pasado de sentarme con las señoras y usuarias y hablar, digamos, si bien uno tiene que defender el interés, digamos, del usuario, hablar también de estas cuestiones del niño como sujeto, y que a veces hay cuestiones que uno viene y le plantean y que no se lo ve desde una mirada como sujeto. Entonces, eso fue lo que más a mí me llevó a hoy en día estar concursando, porque volviendo a la pregunta, esto de la empatía y de considerarme responsable, también me siento muy comprometida en cuestión de estos niños, y de verdad quisiera, digamos, realizar eh, las acciones, digamos, que no solamente corresponden a la función, para, digamos, mejorar esta realidad que existe hoy en el Rincón. Porque lo observo que quizás los niños pasan a ser objeto de negociación o no se los tiene en cuenta, quizás. O sea, para mí es fundamental garantizar la escucha activa, no solamente la defensoría de entrevistarlos, de que el equipo haga esto del despeje y de las cuestiones interdisciplinarias, sino también de los procesos. Porque al final, si no todo se remite, es que estamos en una audiencia y no nos ponemos de acuerdo si pasa el día o 2, 3 horas, y el niño qué opina, o sea, qué actividad quiere hacer, o sea, está de acuerdo. Eso fue más que nada lo que me motivó. Eso serían fortalezas, según su concepto. Ajá. ¿Y debilidades? Y debilidades, quizás no podría, o sea, quizás tendría que digamos, mermar esto de que uno a veces se toma como las cosas sin querer hacer todo, y a veces uno lucha con las burocracias y con los tiempos que no dependen de uno. Eso podría ser una habilidad, digamos, a trabajar. Muchas gracias. No,
Puedo hacer una pregunta ahí nada más. El tema de la escucha del niño, que dice que tiene que ser más activa de parte de la Defensoría, ¿en qué instancia considera que es muy conveniente tener la intervención con el niño en la escucha? En todas las instancias. O sea, a ver, yo me refiero a escucha no solamente desde lo extrajudicial, de un caso que venga, digamos, del hospital o de la escuela o lo que sea, tanto en un proceso donde quizás me corren vista y en un dictamen, bueno, pedir que también se escuche, o en una mediación también, plantearlo, que son situaciones que quizás no tienen violencia, entonces se pueden hablar en una mediación, y por qué no proponer también que se ha escuchado al niño de manera confidencial, ¿no? Okay. Pero un poco relacionado a lo que viene diciendo, ¿y qué opina de la abogada del niño? Bien, el abogado del niño, bueno, me parece una herramienta, digamos, obviamente para efectivizar este derecho a ser oído y a participar en los procesos que, digamos, atienden a los niños y adolescentes. Si bien, a ver, como lo dije en el examen oral cuando me preguntaron, que también me planteaban esto de, bueno, y se podría plantear un defensor, porque también puede suceder. Para mí todo lo que digamos, sume y sea en pos del interés superior, es como todos los procesos de familia, que son bastante, digamos, holgados en cuanto, no sé, a la prueba, en cuanto a los plazos, o sea, todo lo que suma es mejor. Entonces, sin duda, es importante que se ejerza la función. ¿Y por qué cree que no se, porque no hay muchas actuaciones donde se conozca que actúa una abogada del niño? ¿Por qué cree que pasa estamos ante esa situación? Y porque yo creo que, a ver, ¿Usted como defensora del niño le ofrecería o le haría conocer al niño que tiene derecho a tener un abogado? sí, es una de las funciones que, digamos, que tengo que hacer, o sea, de asesorarlo, que quizás puede ir y concurrir con un abogado. Es, digamos, una obligación de la defensoría. Bien. ¿Y cómo es la situación de la defensoría hoy? ¿Conoce la cantidad de causas que tiene? En caso de ganar el concurso, ¿cómo proyectaría usted si hay atraso, si no, como para... Por lo que estuve averiguando y preguntando en la defensoría, creo que tienen algo de 90 legajos, de los cuales creo que 60 son, 30 creo que son judicializados y 60 son de tareas extrajudiciales, y estos 8 que decía de los juicios. Entiendo que trabajan muy bien, digamos, en conjunto. Tienen 2 empleadas administrativas y tienen el equipo interdisciplinario que está Ana, que es asistente social, y Yamila, psicóloga. Sin duda, o sea, a ver, me sumaría, me apoyaría en ellos. Y tienen la función de letrada, la doctora Silvia Libre. Sin duda, bueno, me apoyaría en ellas, digamos, y digamos, asistirme en lo que puedan. Entiendo que no tienen mucho retraso, pero bueno, en base a lo que también yo propondría, quizás también intervendríamos bastante más. Hay una cuestión para del tema de esto de la educación que a mí me llama la atención y que me gustaría hacer protocolos con las escuelas, porque por ejemplo ahora estamos en noviembre y la problemática es que hay niños, muchos, que no iban todo el año a la escuela. ¿Y no intervienen asistentes sociales? Eso yo no... O sea, a ver, a mí me gustaría, o sea, hacen reuniones con las escuelas, porque por lo que consulté, cada tanto han hecho en el año 34, pero a mí me gustaría más, o sea, establecer protocolos, a ver, que informen cada tanto en determinadas incidencias para intervenir, para consultar qué está pasando en las casas. Porque es como una cuestión idiosincrática que no pasa, que no pasa nada. O sea, y no, sí pasa, obvio que sí. Gracias, doctor. No. Por mi parte está muy bien, gracias. Doctora, muchas gracias. No, Buen regreso. muchas gracias. Muy bien. Gracias, doctor.